El mensaje que les puedo dejar es que tenemos un buen camino recorrido, o sea, tenemos conocimiento de cuáles son esos factores que afectan la productividad y la tasa de extracción. Hay algunas preguntas por responder, pero que en la medida que sigamos en ese camino, pues indudablemente vamos a tener mejores respuestas y estar más preparados y con mayor tranquilidad frente a estos fenómenos y realidades de cambio y variabilidad climática. Conservando y estudiando el cultivo de APA+. Conservando y estudiando el cultivo de APA+. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracata, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Orocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracata, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Orocue, La Palma es el corazón. Y no crean los menjurjes ni agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Ajá. Bienvenidos a Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una nueva jornada de este podcast que es hecho por y para ustedes. Queremos, antes de continuar, enviar un saludo muy cálido a todos los palmicultores que nos acompañan en este nuevo episodio. A todos ustedes, muchas gracias por su escucha. Y queremos recordarles o reiterarles, invitar a sus vecinos, a sus colegas palmicultores, a todas las personas de los entornos palmeros para que nos sintonicen. Pero sintonizarnos es estar pendientes y atentos. Por eso les queremos pedir que no solamente vayan al link o vayan al vínculo para escuchar, sino que se suscriban. Denle, pinchen la opción seguir para que tengan información de primera mano de cuando emitimos estos capítulos. Gracias entonces por seguir escuchando y por ser parte de este proyecto que permite acercar a todos los palmicultores a sus realidades. Nos permite conocer experiencias, conocer esos aprendizajes que generamos todos con el día a día. Muchas gracias por inspirarnos y por inspirar a todas las zonas palmeras del país. Entonces, de esta manera les damos la bienvenida a este nuevo episodio y les recordamos que pueden seguir escribiendo sus mensajes a palmerosenaccion@cenipalma.org. Este es el canal que hemos dispuesto para estar atentos a sus opiniones, para estar atentos a sus comentarios, porque no a sus felicitaciones, pero sobre todo queremos saber cómo les está pareciendo el podcast, cuáles son los temas que les gustaría a ustedes que pudiéramos preparar y presentar en episodios futuros. Yo soy Juan Carlos Vélez, líder de formación y capacitación de Cenipalma, y los estaré acompañando en el transcurso de esta jornada. ¿Cuál es la responsabilidad del campo y de las plantas de beneficio frente a las bajas tasas de extracción? ¿De qué manera estamos enfrentando estos desafíos en grupo, como somos un sector? ¿Cómo podemos articular esfuerzos para impulsar la productividad de la agroindustria, no solo actual, sino futura? Estas y otras preguntas las estaremos desarrollando en el tema que nos compete en esta jornada: los retos y las oportunidades relacionados con las tasas de extracción. Bueno, un tema muy pertinente para reflexionar sobre la responsabilidad y la contribución de cada uno de nosotros desde nuestras labores con el fin de mejorar estas TEAs, mejorar las tasas de extracción. Es así como los invito a mantenerse conectados en Palmeros en Acción. El manejo agronómico del cultivo, de acuerdo con mi investigación previa, puede influir muy directamente en tener altas o bajas tasas de extracción. Es importante considerar los factores que influyen en tener altas o bajas tasas. Pero frente a ese tema de cómo la parte agronómica afecta las tasas de extracción, me quise ir
específicamente donde los expertos. Y en este caso quise hablar con Nolber Arias, que es el coordinador del programa de agronomía de Cenipalma, a quien incluso escuchábamos al inicio de este programa. Él nos estuvo hablando al respecto y fue una charla muy interesante que tuvimos y que la queremos compartir. Pero la pregunta ahora es, o el factor ahora es, ¿el agua y la nutrición, por ejemplo, son factores clave? Bueno, al respecto, escuchemos a Nolber. Hemos visto claramente cómo cuando hay déficit hídrico, bien sea por algún fenómeno climático o porque hay deficiencias en la aplicación del riego, se cae fuertemente la TEA, la tasa de extracción de aceite. Esto no es solamente peso de racimos el que se reduce, sino también la tasa de extracción. Hemos visto reducciones hasta de 6-7 puntos porcentuales en la tasa de extracción asociada con esto. En segundo lugar, influye también la nutrición, el adecuado suministro de nutrientes. Todos los nutrientes son importantes y mantenerlos en balance, pero lo que hemos encontrado es que dentro de ellos el magnesio es clave. Cuando tenemos deficiencias de magnesio en la planta, la tasa de extracción se ve reducida 5 o 6 puntos porcentuales también, y eso está muy asociado con la disminución del grosor del mesocarpio, que es de donde extraemos principalmente el aceite de la palma. La mala conformación del racimo también se ha convertido en un factor importante que reduce las tasas de extracción, porque aumenta esos tejidos que no tienen aceite y reducen los tejidos que sí queremos, como por ejemplo el que acaba de contarnos Nolber, que es el mesocarpio. Es allí donde está el aceite, y cuando tenemos mala conformación de racimos, lo que estamos haciendo es disminuyendo esa posibilidad de tener aceite en los racimos. Pero bueno, ¿qué factores se pueden asociar con esa baja conformación de racimos o mala formación de racimos? Nolber nos cuenta. Esa mala conformación está asociada, en el caso de cultivares guinensis, especialmente a la población de insectos polinizadores y la cantidad de polen que haya en el ambiente. Cuando la palma es joven, vamos a tener a veces baja cantidad de polen porque son muy femeninas las plantas, pero ya en palmas adultas normalmente esa mala conformación se asocia con baja presencia de insectos polinizadores, que en algunos casos se pueden ver afectados por variables climáticas, especialmente altas temperaturas y baja disponibilidad de agua, pero también por manejos algunas veces de las plagas presentes en el cultivo, que también pueden llegar a afectarlos, y esto afecta la adecuada conformación del racimo. Y en cultivares híbridos, donde la polinización debe ser asistida, aplicando bien sea polen o ácido naftaleno acético, conocido como ANA, en ese caso la polinización, cuando es deficiente, porque no se llega a tiempo, porque no se hacen 3 aplicaciones que deben hacerse por inflorescencia, pues vamos a tener también mala conformación, y esto impacta tanto el peso del racimo como la cantidad de aceite que podamos extraer de esos racimos. Frente a esos factores que nos acaba de contar Nolber, hay otro factor fundamental que es muy importante tenerlo en cuenta para tener una alta cantidad de aceite, y ese es el factor cortar, en cosechar los racimos en el punto de madurez apropiado. Cosechar un racimo verde o inmaduro es muy diferente, como todos lo sabemos, a hacerlo cuando está en su punto óptimo de cosecha. Las diferencias, por ejemplo, que obtenemos al procesar o al extraer aceite en un fruto, en un racimo que está inmaduro, frente al que está maduro, es de aproximadamente 14 o 15 puntos porcentuales. ¿Se imaginan? Es muchísimo porcentaje de reducción cuando cortamos racimos verdes o racimos inmaduros. Por eso, determinar el punto óptimo de cosecha es fundamental, y ese es un aspecto que tenemos o que controlamos directamente en campo. Es muy importante, por ejemplo, entrenar, capacitar al personal para que corte de una manera apropiada, para que corte solamente esos racimos maduros y los podamos llevar a la planta, ya que esto impacta pues, de una manera indiscutible las tasas de extracción. Otro factor importante que nos puede presentar grandes retos es el clima. Todos sabemos que el cambio climático y la variabilidad climática son hoy una realidad. Por eso pues tenemos que estar preparados y tomar las medidas apropiadas o adecuadas para reducir o para menguar los impactos
para que esos impactos que tienen la variabilidad y el cambio climático no nos afecten. Quiero que escuchemos esa conversación que tuvimos con Norbert al respecto. Tenemos cambios importantes en dos variables climáticas que son la temperatura y en segundo lugar las precipitaciones, que en muchos casos se ven disminuidas, pero más allá de que si llueve más o llueve menos, es un cambio en la intensidad de las precipitaciones que afecta tanto a la planta como la logística de operación de las plantaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, frente a las altas temperaturas? Entonces, diría uno, en campo, pues no es tan fácil actuar frente a esa condición, no podemos controlar la temperatura, pero sí podemos manejar las condiciones del suelo para que esa temperatura no se eleve, digamos, como si cuando el suelo está desnudo. Una de las prácticas recomendadas es, frente a esas variables de temperatura, es mantengamos siempre cubierto el suelo, porque se ha demostrado que cuando el suelo está cubierto, la diferencia de temperatura con respecto a un suelo desnudo puede ser hasta de 10 grados Celsius. Yo necesito menor temperatura en el suelo y eso lo logro cubriendo el suelo, bien sea con biomasa proveniente de la misma palma, pero también muy importante con coberturas vegetales que son bastante diversas en nuestro cultivo. Esa es una práctica que nos puede ayudar a mitigar. Además de eso, pues Cenipalma ya está trabajando en la identificación de esos cultivares que se comportan mejor frente a el incremento de temperatura que ya es una realidad. Evidentemente hay cultivares que siguen haciendo fotosíntesis por encima de los 32, 34 grados Celsius, que es como la temperatura donde ya se empieza a decaer esa fotosíntesis, entonces nos interesan esos cultivares. Norbert, ha sido un gusto poder contar con tu participación. A partir de tu experiencia, de tus conocimientos, nos has brindado unos mensajes realmente claros y de mucho valor. Muchas gracias por compartir y por inspirar a todos los palmeros en acción del país. Nos has brindado un panorama amplio y muy acertado sobre los factores que en el cultivo, en el campo, afectan esas tasas de extracción y que no la teníamos tan clara. Tus mensajes nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones, esas decisiones que tomamos día a día en el cultivo y la responsabilidad que tenemos para seguir trabajando con rigor y compromiso y de esta manera lograr una productividad óptima. Y dando paso a este segundo momento, pues tenemos un invitado muy especial, un invitado que ya nos ha acompañado en otros episodios, pero que es toda una autoridad en el tema. Y se trata nada más y nada menos que de Jesús Alberto García, que es el coordinador del programa de procesamiento de Cenipalma. Jesús, bienvenido a Palmeros en Acción. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Hola a todos, gusto saludarlos, a todos los oyentes que nos siguen. Estoy ahora en Bogotá y aquí presto pues a continuar con esta buena discusión que se ha venido dando en este momento. Muchas gracias, Jesús. Jesús, antes de comenzar con las preguntas que tengo preparadas, yo quiero que nos cuentes a todos los que estamos en Palmeros en Acción una pregunta que muy seguramente nos estamos haciendo y que es básica. ¿Qué es la TEA? ¿Qué son las tasas de extracción? Bueno, es una pregunta que pareciera sencilla, pero tiene mucho de fondo. La tasa de extracción se mide en las plantas de beneficio, puede ser el corte del día, el corte de la semana o el corte del mes, y es la cantidad de aceite que se produjo dividido la cantidad de racimos de fruta fresca procesado, en porcentaje, sencillo. Pero esta sencilla ecuación o fórmula tiene muchas implicaciones, porque como bien Juan Carlos lo ha venido diciendo, lo comentaba Norbert, ¿cómo hacemos para aumentar esa TEA? Y como es una relación tan sencilla, uno lo aumenta o aumentando el numerador o disminuyendo el denominador. ¿Qué significa? Que tenemos que tener la mayor cantidad de aceite posible y que ese denominador sea, ojalá, 100% racimo, sin basura, sin otras impurezas que aumenten peso, que no va a ser aceite. Entonces, este es el concepto, Juan Carlos, básicamente. No, muchas gracias por aclararnos, Jesús, sobre ese concepto que es básico y que además es guía
es el faro que ilumina a la permicultura en el país. Frente a lo que nos acabas de contar, frente a lo que es tasas de extracción, me surge entonces la siguiente pregunta que tiene que ver con cuál es el panorama entonces que tenemos en Colombia respecto a las tasas de extracción. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en torno a esas TEAs? Ese es un tema que ha sido fluctuante y que hay presiones momentáneas para poder tratarlo. Pero yo creo que en general el panorama es algo para ponerle cuidado. Cenipalma ha trabajado desde muchos frentes, como lo mencionaba Norbert, como lo hemos hecho nosotros en la parte de plantas de beneficio, pero sí hay algunas tendencias de disminución en algunas zonas. La tasa de extracción durante el año fluctúa. Dependiendo de la zona, tiene unos valles y tiene unos picos. Pero cuando esos valles están cada vez más bajos, ya el tema es más preocupante. Solo para tener un ejemplo, Juanca, fácilmente uno puede decir que un punto de extracción de aceite para una planta mediana puede estar significando una cantidad de plata, 2.000 millones de pesos, dependiendo de la capacidad de la planta. Entonces, cualquier cosa que hagamos para que eso mejore es bienvenido. Entonces, pues ese como es el concepto general, pero sí se ha visto que en general ha venido bajando en algunas zonas con más preponderancia que en otras. Entonces, investigar cómo podemos prevenir esa tendencia a la baja, qué podemos hacer tanto en capa como en planta, es parte de lo que nos hemos planteado y propuesto a nivel de Cenipalma. Norbert nos brindó un panorama muy interesante sobre toda esta relación de las tasas de extracción respecto a las prácticas de cultivo. Pero Jesús, yo quiero saber cuáles son esos factores que desde la planta afectan la extracción del aceite. Hay un punto, y hay que decirlo aquí, amigos del campo y de la planta, que es difícil de manejar, que es el agua, que ya hemos mencionado puede venir de lluvias normales y demás. Es un peso muerto que va a entrar en el famoso denominador y me va a quitar cantidad de expresión del aceite, ¿sí? Algunos de ellos que hicieron pueden haber hasta 0.8, casi un punto de pérdida de aceite, porque en el mismo camión que yo traigo, si eso viene lleno de agua, el aceite va a ser el mismo, pero el peso neto va a aumentar. Entonces puedo tener una tasa de extracción que me cambie del 20 al 19.2%. Hay varias cosas. Claro, es inevitable que el problema de las lluvias, pero sí hay algunas prácticas que podemos hacer es que el camión se incline, que me bote todo ese agua que está sobrando antes de pesar. Y adicionalmente hay algunas malas prácticas que hay que decirlo, en algunas básculas que agregan agua precisamente con ese objetivo de aumentar el peso, y eso no está bien. Entonces ahora ya nos metemos en la parte de la planta de beneficio y va a ser como un recorrido secuencial de procesos. En la tolva hay unas pérdidas que llamamos pérdidas no conocidas, que en algunas plantas es más que en otras. Cuando el fruto se tira al suelo, se maltrata, hay un cargador que arrastra el fruto hacia la tolva, se sube el cargador dentro del fruto, eso lo está apretando, lo está macerando, está botando aceite. Es una pérdida no conocida que en las plantas se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? De una vez podemos decirlo: tolvas más generosas, tolvas más grandes o almacenamiento en cajas. Que el racimo lo cuiden, mejor dicho, como la niña de los ojos, para evitar esa pérdida que lamentablemente no entra dentro de las pérdidas cuantificables. Después de la tolva viene la esterilización. Ya creo que todos los que están oyentes acá tienen una idea del proceso. En la esterilización se cocina el racimo para aflojar el fruto de la tusa y para preparar las celdas, pues para que liberen el aceite. Los regueros. Se esteriliza mal, esos rieles van a ver que eso está en un reguero de aceite y es una pérdida que también es de difícil cuantificación. Entonces, allí en ese punto hay que tener mucho cuidado con buenas prácticas de esterilización, que no se me aumenten los condensados dentro del equipo de esterilización, que tenga buenos manejos, que pueda evitar regueros, y allí también vamos salvando aceite. En esterilización también cuantificamos la pérdida de aceite en la tusa, aceite impregnado en la tusa. Entonces, pues también buenas prácticas ayudarían para que esto mejore, y pues con el advenimiento ahora de las prensas de tusas, pues también ahí recuperamos aceite. Ojo allí, que en esterilización tenemos unas pérdidas cuantificadas y otras pérdidas no cuantificadas. Sigue el proceso de esterilización y pasamos a la digestión y el prensado. Ese punto también es importante porque esa pérdida puede estar oscilando entre 0.4 y 1.2, es un rango amplio, donde hay buenas prácticas para hacer que esa pérdida disminuya, la llegada del fruto híbrido y más con ANA
ha sido un reto para las plantas de beneficio, pero creo que cada vez se supera de mejor manera. Esas pérdidas de alguna manera sí se controlan, se cuantifican y se miden. Y la otra gran pérdida que ocurre en las plantas es las pérdidas que ocurre en los efluentes finales. Entonces, en los efluentes finales, esa pérdida puede oscilar entre 0.5 y también por encima de 1. Entonces, para redondear el tema, tenemos que si yo mido un potencial de aceite en la tolva, digamos, y si el mundo fuera perfecto y el campo me entregara todo perfecto, pudiera estar hablando de unos datos, digamos, eso es para Guinness, yo sigo 50 años, casi el 25%. La planta está trabajando en promedio, digamos, al 20%. Los 5 puntos de pérdidas es un plátano. Si yo al potencial de aceite, ojo aquí porque esto es interesante, le quito la calidad que mencioné en el campo, podría estar llegando como a un 23.5. Y si yo a la planta le sumo las pérdidas que siempre estoy cuantificando, llegaría como a un 21, 22. Ahí es interesante porque el gap se disminuye, pero en esa mitad sigue habiendo 3, 4 puntos de diferencia, las pérdidas no conocidas. Ese tema de la tasa de extracción de aceite es una responsabilidad de todos. Que llegue el campo de la mejor manera, que podamos cuantificar y hacer esa retroalimentación al campo y que en la planta evitemos en lo posible que se nos pierdan los punticos de aceite que con tanto trabajo le costó al equipo productivo. En este momento de la conversación yo tengo como algunas inquietudes, Jesús. Hablaste de potencial de aceite, pero también hablaste de tasas de extracción y hablaste de pérdidas. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre, qué es eso de potencial de aceite, de dónde se mide, al igual que qué relación tiene con la TEA y además cuáles son esas pérdidas que podemos obtener en planta de beneficio? Este tema es interesante porque el potencial siempre lo llamamos como el mundo perfecto y el mundo ideal. Entonces, en los que le menciono, en los estudios que hemos hecho, íbamos a las tolvas, llevamos por un año, cogíamos un muestreo bueno de racimos, pero cogíamos los racimos perfectos, de estado de madurez, con todas las frutas, sin enfermedad, los más bonitos, y asumíamos de que ese es el mundo perfecto que podría llegar de campo, es el potencial máximo que yo puedo sacar. Si hablamos de guinensis, un potencial podría estar del orden del 25, 26. Si hablamos del híbrido con lo que tenemos ahora, un 31, 32% potencial. La tasa de extracción, como lo mencionaba, es la que se mide industrialmente. Entonces yo voy al tanque después de una semana, un mes y miro en qué nivel estaba el tanque de almacenamiento, a qué nivel llegó, eso me representa tantas toneladas de aceite y lo divido por el fruto que me llegó en ese periodo, es la tasa de extracción de aceite. Entonces ojo allí, que uno es el potencial y otro es la tasa. Tenipalm ha desarrollado muchas metodologías para medir potencial en diferentes puntos. Entonces tenemos el potencial a través de análisis de racimos, que es digamos como el mundo más ideal, pero tenemos el potencial industrial, un potencial ya medido en planta. Tenemos uno que se llama el TEMIS, que es una patente, y este es un potencial industrial que se mide, y si ustedes lo asumen, la diferencia con la TEA es muy cercana, pero hacemos seguimiento bastante. Tenemos otra metodología que se llama medición del potencial de aceite a través de la masa que pasa al digestor, que no es más que un análisis de racimos más representativo y que se mide del fruto suelto después de esterilización antes de llegar al digestor. Esa diferencia con la extracción de aceite puede estar al orden de 1 o 2 puntos, pero nos permite hacer un seguimiento más continuo de lo que está pasando por finca, por lote, por proveedor. Y esa es la retroalimentación que debe haber entre el campo y la planta para mejorar. Se trata de dar garrotes y decir, ojo, pilas aquí. Mire que esta cochada que me envió esa semana se le bajó el potencial. ¿Qué pasó? Que fue que se me retrasó la cosecha, que fue que se llenó de agua. Cualquier cosa que haya sido. Sí, que mucho verano, pero nos da retroalimentación al campo. Entonces, tenemos herramientas para medir el potencial para poder retroalimentar al campo. Recuerden que somos uno solo y el aceite que sale en un tanque, que se va para el carro tanque, que llega a la refinadora, se produjo en el campo y se extrajo en la planta. Entonces, esas metodologías nos ayudan a que tengamos esa retroalimentación y podamos mejorar entre todos. Y si las cosas salieran lo mejor que pudiera pasar en planta de beneficio, ¿a qué tasas de extracción le pudiéramos apuntar? ¿En qué capacidad estamos? ¿Cuál es ese valor de tasas de extracción que pudiéramos soñar como para inspirarnos en esta conversación? Hicimos hace rato unos estudios, esto fue con guinensis muy concienzudos, con un potencial ideal y tratando de cuantificar las pérdidas, inclusive del campo, incluyendo pérdidas en campo, pérdidas por plagas y enfermedades, pérdidas por impurezas, que cuando llegan esos frutos con tierra y con piedras, pues obviamente me aumenta el denominador y me baja la extracción,
pérdidas por pedúnculo largo, pérdidas en calidad por madurez de fruto y pérdidas en planta. Y pusimos unos valores históricos y trabajamos un potencial ideal. Entonces, ojo, el potencial ideal de esos estudios era el 27 para guinense en ese momento, y si el mundo fuera ideal, sacaríamos 27. Entonces empezamos a decir, listo, ¿qué tal si las pérdidas en campo las bajamos de 0.5 a 0.25? ¿Qué tal si las pérdidas por plagas las bajamos de 1.2 a 0.10? Con datos pues que teníamos de diferentes plantaciones, y así sucesivamente. Y mire, Juan, que lo interesante, en el mundo real, ese 27 se nos convertía en 20.8. O sea que habían 6.2 perdidos. O sea, eso es una barbaridad. Si hacemos buenas prácticas, porque el mundo pues tampoco es perfecto, no vamos a pensar pues, que todo va a quedar 100%, pero con unas pérdidas aceptables, la conclusión del estudio es que el 27 podría llegar al 24.85. O sea, apenas perder 2.15 con todo lo que tiene que ver del campo a la planta, que podemos controlar. Claro, eso es una vara muy alta, pero pasar del 27 al 28 en el mundo real a un mundo real pero ajustado, pasar del 27 al 24.85, ese es el negocio del mundo. Esa es mucha diferencia, Juanca. Jesús, yo frente a esa posibilidad de mejorar desde Cenipalma, ¿qué se sabe en torno a esas brechas que tenemos en cuanto a TEAs? ¿Qué se sabe, por ejemplo, en las diferentes zonas o en general en el país, cómo estamos en esa comunicación, en esa interacción que puede haber entre cultivo y planta de beneficio, que pudieran mejorar pues los resultados en torno a las TEAs? Esto es muy interesante, Juanca, porque yo he visto varios trabajos, he visto los resultados, y eso es lo bonito del trabajo nuestro, es que decimos que la investigación no se queda en el papel, ni en la publicación, ni en el documento, sino que puede ser en la vida real. Con su caso en la zona suroccidental, donde a través de una medición en la tolva, juiciosa, continua, una retroalimentación al campo, aumentaron la tasa de extracción en 2 puntos. El mismo cultivar, los mismos cultivares, los mismos proveedores, una experiencia muy bonita. O sea, cuando eso se hace juicioso, la gente mejora. Hemos visto en otras zonas con respecto al panorama que dice cómo la enfermedad, especialmente la PC, es la embarrada, porque por más que usted quiera hacer las cosas bien y el racimo llegue bien, pues el racimo ya viene por problemas fisiológicos, disminuye su cantidad de aceite, aumentado en su cantidad de agua. Entonces, ahí ya es más complicado manejar el tema. Pero lo que sí está claro es que si hay ese entendimiento, y en varias plantas cada vez se hace de mejor manera entre el campo y la planta, la tasa de extracción de aceite mejora. A menos llegamos a algunos puntos más óptimos. Y no es carreta real. Pues uno ve cuando la gente se mete en el tema, hay esa armonía, pues eso mejora. Y también hay que decirlo, en este mundo de imperfección que nos mantenemos. Y hay unos que, como digo yo, se dan garra. Se hace una entre el campo y la planta y eso. Yo no hace nada para ningún Pereira, hombre. Teniendo las herramientas, teniendo las cosas por hacer, o sea, pongamos las pilas entre todos y que todos tengamos compromiso. El sector no sobrevive vendiendo racimos. Si no vendemos aceite, no hay plata para el campo. Es así de sencillo. Lo producimos en el campo, pero lo vendemos en la planta. Entonces estamos todos integrados. ¿Hay algún tipo de proyecto o iniciativa que tengan Cenipalma y Fedepalma para que se articule ese trabajo entre plantas de beneficio, cultivo, para lograr mejorar, para salir adelante, como para que nos pongamos las pilas y echemos para arriba esas tasas de extracción? Juanca, precisamente tenemos una iniciativa que hemos denominado Plan TEA, un juego de palabras de... Plan TEA. Plan TEA, ¿sí? El TEA inclusive mayúscula que tiene que ver con la TEA. Sí. En el cual la idea es una estrategia de Cenipalma a largo plazo, mediano y corto plazo. Como saben y como comentaba Norbert y como hemos dicho en esta charla, hay muchas cosas que hemos hecho, pero lo que sí hemos carecido es como de una unificación y un proyecto que una todas esas otras cosas que se han venido haciendo y lo que falta por hacer. Entonces, ese programa incluye unos seminarios en cada una de las zonas, ya las empezamos en Tumaco, y vamos a ir a poner las zonas, en el cual se hizo un seminario a nivel nacional muy grande, creo que Juanca comentó algo de eso. Ahora vamos a la zona, damos como un repaso y que la gente se entere y ponerla a participar, porque las ideas salen, algunas cosas ya se habrán hecho, otras no, y después de ese recorrido a nivel nacional, plantear un proyecto a nivel de investigación de las falencias que faltan por investigar, pero también lo que falta por difundir y transferir. Entonces tiene desde el punto de vista de la transferencia lo que se ha hecho y de las nuevas cosas que es por hacer. Entonces, como mencionaba, tiene en el corto plazo y en el largo plazo, mediano plazo, pues actividades por hacer. Y yo estoy seguro, Juanca, yo soy optimista
y como en el sector hemos hecho cosas que han cambiado y que hemos visto la realidad de las cosas, cómo las cosas mejoran, yo sí creo que esto puede mejorar. Muchas gracias, Jesús, y a todos los palmicultores y escuchas que nos acompañaron en esta jornada. Recuerden que pueden seguir escuchando Palmeros en Acción, no solo en Spotify, sino también en YouTube, y que también les queremos recordar que nos sigan escribiendo. Síganos escribiendo a palmerosenaccion@cenipalma.org. Ahí vamos a estar prestos a recibir sus comentarios, sus inquietudes, poder vincular los temas que a ustedes les interesen a los nuevos episodios de este podcast que está hecho por y para ustedes. A todos, muchas gracias y feliz jornada, la jornada que sea. Esta emisión es una realización de Cenipalma, con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero, y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org/escucha. Producción de Ecoconsultores. Créditos en la página web www.cenipalma.org/escucha.